noches desde la Ciudad de México a todos ustedes, los que nos acompañan el día de hoy en esa participación en colaboración de la Sociedad Nacional de Enfermería Oncológica en México y claro, en esta gran plática que nos ha permitido participar la Sociedad Latinoamericana de Enfermería Oncológica. Es para mí un placer ser el moderador de esta reunión y darle la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que el día de hoy esta presentación nos aporte a nuestro desarrollo profesional y a las competencias en la atención clínica de los pacientes oncológicos. Voy a hacer la presentación de nuestra ponente del día de hoy. Pues es para mí un honor presentar a la doctora Yesenia Martínez Mariano, quien es la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería Oncológica. La doctora Yesenia Martínez Mariano es originaria de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y es un referente de la enfermería oncológica. La docencia y la investigación en México ha sido una de las áreas en las que se ha desarrollado de gran manera. Su formación académica y multidisciplinaria pues tiene como para destacar que es doctora en ciencias de la administración, también tiene una maestría en educación y la especialidad en enfermería oncológica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como parte de la trayectoria de la doctora Yesenia, vemos que su carrera profesional se distingue por un sólido liderazgo institucional y clínico. Es fundadora y presidenta, como lo habíamos mencionado, de la Asociación Nacional de la Enfermería Oncológica actualmente. Pues dejo los micrófonos a nuestra ponente. Muchísimas gracias. Pues un gusto estar con ustedes el día de hoy. Me es grato saludarlos desde el estado de Oaxaca y pues les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de inmunoterapia, el futuro del cuidado oncológico por parte de la Sociedad Latinoamericana de Enfermería Oncológica y claro, como siempre, dando un cordial y afectuoso saludo a nuestros amigos de toda Latinoamérica que nos están escuchando aquí de la Sociedad Latinoamericana. Pues como bien ya presentó el jefe Gerardo, lo que teníamos que abordar el día de hoy, un tema muy apasionante. La inmunoterapia es muy bonita, me encanta lo que es la biología molecular y pues vamos a dar pie a esta bonita presentación que tenemos. Para entender precisamente hacia dónde vamos en oncología, pues debemos comprender primero de dónde venimos. Esta imagen está increíble porque la inmunoterapia, aunque parece novedad del siglo XXI, es la culminación de más de 100 años de curiosidad y de perseverancia médica que se ha tenido actualmente. La innovación actualmente ahorita en nuestras manos, la innovación en la medicina genómica realmente nos ha ocasionado pues tener mucho más conocimiento hacia el mundo de la inmunoterapia, ¿no? Como bien lo dice el boom, desde la intuición hacia la evidencia. ¿Cómo partimos nosotros en esta imagen? Pues aquí conocemos que la historia comienza en 1891 con el doctor William Coley, ¿no? Él anteriormente, hace años ya, si ustedes pueden ver, cómo empezó él a generar el desarrollo de estas nuevas moléculas que actualmente hoy aplicamos, ¿no? Él intuyó que algunas bacterias precisamente que estaban generando una infección en el cuerpo podrían apoyarnos a nosotros a poder eliminar esta enfermedad que ya tenemos, ¿no? Creó la toxina Coley, así se llama la toxina que generó él, inyectando directamente bacterias a los tumores, ¿no? Fue una idea muy brillante, una intuición inicial de que podíamos nosotros usar nuestras defensas para poder combatir la enfermedad, ¿no? Pero pues me parecía que el control científico y molecular que tenemos hoy, pues sus resultados que tenían pues eran increíbles, ¿no? Y que la toxicidad precisamente a razón de esto pues se modificaba, ¿no? Sin embargo, pues la travesía que tenemos el día de hoy, ¿no? La época de la quimioterapia, vemos cómo el
problema que tenemos nosotros o lo que vivimos, porque nos ha tocado vivir todo lo que es la quimioterapia que domina actualmente al mundo, ¿no? Nosotros también consideramos precisamente acá que es un desierto. ¿Por qué? Porque la toxicidad que genera la quimioterapia actualmente, pues no es la misma, ¿no?, que actualmente nosotros conocemos, ¿no? Sin embargo, en el 2018, gracias a esta travesía, gracias a esta intuición que se tuvo, gracias a todo lo que nos ha enseñado la quimioterapia actualmente, en el 2018, pues se encontró o se detectó prácticamente, demostraron estos medicamentos que identificaban los puntos de control moleculares que podían ayudarnos a poder combatir el cáncer, ¿no? Aquí en el 2018 se le dio el Premio Nobel de Medicina al doctor. Son dos médicos que tenemos aquí importantes, que es James Allison y Tasuku Honjo, que fue el que generó o los que recibieron el Premio Nobel de Medicina por poder encontrar estos frenos que desactivan prácticamente a la célula tumoral y activan esto que es la inmunoterapia, ¿no? Y si bien es importante que conocer, es lo importante que tenemos que cuidar el día de hoy, que ya no atacamos directamente al tumor. Ahora hay que educar y potenciar prácticamente para que el mismo cuerpo empiece a destruir esta enfermedad. Esta es la base de conocimiento, la base de evidencia que hoy en día ha salvado vidas y que prácticamente en nuestra región Latinoamérica pues ha tenido un gran boom, ¿no? Entonces es importante conocer pues la historia. Lo vemos a lo mejor como esta parte de es lo nuevo, ¿no? Sin embargo, como bien lo dice la historia, es la culminación prácticamente de más de 100 años de estudio en donde la intuición del doctor William Coley termina aterrizada en el premio de medicina en Nobel, o el premio Nobel de medicina que se recibió en el 2018, ¿no? Y aquí pues encontramos algunos medicamentos que van a ayudar prácticamente a poder desactivar y activar el sistema inmunológico. Entonces nos quedamos con esta palabra muy clave: hay que educar al cuerpo a que empiece a destruir a la célula cancerosa, ¿no? Ya no atacamos al tumor, sino educamos a nuestro cuerpo a que empiece a atacar el tumor. Sin embargo, pues la transición que hemos recibido actualmente nosotros en Latinoamérica, pues nos ha llevado precisamente aquí, a la hora en donde estamos nosotros viviendo, un llamado a la acción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros, la transición epidemiológica pues se ha modificado. Anteriormente teníamos las enfermedades que tenían un alto índice de mortalidad, como las enfermedades cardiovasculares. Ahorita la mortalidad por cáncer pues va en aumento, ¿no? Lo que genera precisamente que tengamos nosotros esta mayor iniciativa para poder necesitar este tipo de fármacos para poder empezar a combatir a la enfermedad, ¿no? Y afortunadamente, pues tenemos nosotros diferentes realidades, ¿no? Vemos aquí la cronificación de la enfermedad metastásica. Ahorita, actualmente, pues las enfermedades como el cáncer ya no se detectan a tiempo, ¿no? Ya la encontramos en etapas mucho más avanzadas, lo que pues nos genera que el paciente tenga una menor sobrevida de enfermedad, libre de enfermedad, ¿no? Que el paciente precisamente pues fallezca a raíz de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, la cronificación de la enfermedad metastásica actualmente pues se está viendo mayor, ¿no? Y que esto pues genera que la paciente pues tengamos mayor índice de mortalidad. Sin embargo, aquí es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la inmunoterapia actualmente nos está generando que el paciente tenga mayor calidad de vida. Precisamente hace rato estábamos en una plática
y en donde veíamos cómo la supervivencia libre de enfermedad con las inmunoterapias pues aumenta. Anteriormente veíamos que teníamos un porcentaje del 2%, actualmente ya tenemos porcentajes más altos, hasta 29 meses nos comentaban ese ratito en la práctica que estuvimos, que la inmunoterapia nos está dando de sobrevida libre de enfermedad y con calidad de vida, ¿no? No es lo mismo recibir a lo mejor una quimioterapia sistémica, no es lo mismo recibir una inmunoterapia, y pues obviamente actualmente la esperanza con la realidad es mucho mejor, ¿no? Precisamente la inmunoterapia, el faro de la esperanza que tenemos, ¿no? Ahorita ya todos conocemos acerca de estos fármacos que tenemos. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Documentarnos. ¿Por qué? Porque cada día pues sale más medicamento, ¿no? Sin embargo, pues tenemos otro desafío, ¿no? A pesar de que ya sabemos que la enfermedad del cáncer se diagnostica en enfermedad metastásica, que no tenemos un buen sistema de prevención y detección de enfermedades, pues el otro detalle es el desafío de la equidad, ¿no? En América Latina, pues ocupamos nosotros a veces un índice bajo en entrar en este proceso de poder en práctica todos estos medicamentos que tenemos, ¿no? La tecnología global pues ha mejorado, los profesionales tenemos que estar mayor capacitados, hay que tener optimización de dosis y manejos adversos. Aquí prácticamente nosotros lo que tenemos que considerar pues prácticamente es el costo-efectividad que tienen estos medicamentos en América Latina, ¿no? No nada más el hecho de poder manejar estos fármacos, sino saber cómo se administran, saber qué eventos podemos nosotros presentar y que realmente pues van a tener que como personal nosotros de salud pues tengamos que mejorar o gestionar estos efectos, ¿no? Ver cómo podemos nosotros mejorar la aplicación de estos fármacos. Entonces, pues prácticamente esto es importante, ¿no? ¿Cómo estábamos anteriormente o actualmente? Porque pues no todos los países de Latinoamérica tienen estos medicamentos, ¿no? A lo mejor aquí en México, no sé si en Argentina, en Brasil, en Chile, pues tenemos mayor cantidad de fármacos. Aquí en México, pues los fármacos han llegado de manera oportuna, hemos tenido buena respuesta, el medio privado ha tenido muy buena respuesta con estos fármacos, en el medio institucional también hemos tenido la oportunidad de trabajar con estos medicamentos que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, pues la perspectiva que tenemos en esta parte es qué es lo que hace la quimioterapia, qué es lo que hace una terapia dirigida y qué es lo que hace la inmunoterapia, ¿no? Aquí en esta analogía que tenemos que la quimioterapia pues es la bomba, ¿no? La bomba de tiempo, ¿no? La bomba que metemos en el cuerpo y que destruye todo, ataca todo lo que encuentra a su paso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una quimioterapia sistémica, porque es un medicamento que va a ocasionar precisamente que las células las podamos parar el crecimiento y poder inducir a la muerte celular, ¿no? Aquí no buscamos solamente a la célula cancerosa, sino también buscamos a la célula que también está en un efecto sano, ¿no? Entonces, pues la quimioterapia actualmente, pues se dice que es la bomba en racimo, es lo que entra al cuerpo, todo destruye, ¿no? Entonces, la toxicidad, pues por quimioterapia, pues es mayor, ¿no? Sin embargo, vemos cómo vamos avanzando, ¿no? Durante estos 100 años tenemos que también existen las terapias dirigidas y aquí nos hace la analogía precisamente del francotirador, ¿no? Buscamos ese ligando, buscamos esa cerradura específica o esa mutación que queremos bloquear, ¿no? Aquí tenemos precisamente cómo es que el medicamento va hacia un sitio específico y genera este tipo de muerte celular, ¿no? Y por otro lado tenemos a lo que es la inmunoterapia, ¿no? ¿Qué es lo que es la inmunoterapia? Pues prácticamente es la policía de nuestro cuerpo, prácticamente es lo que nos va a ayudar nuestro propio sistema inmunológico entrenado precisamente, aquí nos dice que es un entrenamiento de élite, ¿por qué? Porque al final de cuentas la célula tumoral, las células, los linfocitos te reconocen que hay una célula tumoral y la empiezan a destruir, ¿no? Enseñas a la policía interna a reconocer al criminal que se disfraza, ¿no? Entonces, prácticamente con la
inmunoterapia tenemos este entrenamiento y vemos las tres partes que tiene esta interesante tratamiento que tenemos actualmente para el cáncer. Sin embargo, pues, ¿qué es la inmunoterapia? A grandes rasgos tenemos que la inmunoterapia, pues es un tipo de tratamiento contra el cáncer que va a ayudar al sistema inmunitario a reconocer y a combatir las células cancerosas, ¿no? Principalmente tiene muchos mecanismos de acción que vamos a ver ahorita más adelante. Estos medicamentos se utilizan sustancias producidas por el cuerpo o en un laboratorio para mejorar o restaurar la función del sistema inmunitario. Utilizamos biotecnología para poder generar estas sustancias que se van a administrar de forma externa hacia el torrente sanguíneo para que genere este despertar del sistema inmunitario, ¿no? Son específicos, estos pueden dirigirse a marcadores específicos en las células tumorales, ¿no? Sin embargo, tenemos diferentes tipos de memoria. En algunos casos puede entrenar el sistema inmunitario para que recuerde que las células cancerosas y lo que puede ofrecer una protección a largo plazo, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se diferencia cada uno de estos dos mecanismos que tenemos y precisamente pues tenemos que reconocer nosotros que la inmunoterapia, pues es esta biotecnología que utilizamos nosotros actualmente para mejorar. Algo que yo siempre he dicho, nosotros no vamos, las personas que aplicamos quimioterapia, que aplicamos inmunoterapia, que aplicamos anticuerpos monoclonales, no vamos nosotros hacia algo pequeño, vamos nosotros contra el sistema inmunológico, vamos nosotros contra nuestras células que están ocasionando pues este daño, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como personal de enfermería, pues primeramente es reconocer el trabajo que nosotros realizamos en el cuerpo de la paciente, ¿para qué? Para ayudarla precisamente a que tenga pues una mejor sobrevida, ¿no? O que tenga un periodo libre de enfermedad más prolongado, ¿no? Y pues hay que conocer precisamente que hay diferentes enfoques de inmunoterapia. Tenemos a la inmunoterapia activa y a la inmunoterapia pasiva, ¿no? Exclusivamente la inmunoterapia activa, pues prácticamente esta consiste en estimular la propia respuesta, ¿no? Tenemos que conocer que esta inmunoterapia activa también es específica y también puede ser no específica, ¿no? La inmunoterapia específica precisamente se utilizan células cancerosas, se analizan en un laboratorio y se identifican sus antígenos para que estas mismas se vuelvan a diseñar un tratamiento para estimular una respuesta inmunitaria específica contra ellos, ¿no? Y aquí tenemos que nosotros en la inmunidad activa específica, cómo es que el antígeno que está en la superficie de la célula, esta molécula, pues se logra extraer para poder verificarla, para poder hacer estudios. Aquí entra lo bonito de la medicina genómica, la medicina la medicina genómica prácticamente para poder nosotros investigar qué es lo que está generando pues este tipo de antígeno, ¿no? Una vez que antígeno pues se estudia, se estimula la respuesta que tiene y se vuelve a introducir al cuerpo del paciente. ¿Para qué? Para poder generar una respuesta, ¿no? Y también tenemos aquí la respuesta no específica, pues que esta inmunoterapia activa no específica utiliza agentes que desencadena una respuesta inmunitaria general, activando una amplia gama de células inmunitarias. Aquí tenemos la presencia de los interferones, de las interleucinas. Aquí es algo muy curioso, el BCG que se inyecta para poder hacer remisión completa en lo que son tumores de vejiga, utilizando estos oncovirus para poder generar pues una respuesta de destrucción celular, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar nosotros que la inmunidad activa pues encontramos interleucinas, encontramos interferones, encontramos células que van a estimular prácticamente al sistema, ¿no? La respuesta inmunológica que va a tener la inmunidad activa, ¿no? También tenemos a la inmunidad pasiva, aquí como lo dice la inmunoterapia pasiva o
adoptiva es proporcionar al paciente anticuerpos y otras moléculas inmunitarias desarrolladas en un laboratorio, ¿no? Vemos aquí cómo la inmunidad pasiva también puede ser de forma específica y también puede ser de forma no específica. Y aquí encontramos algo muy curioso que son los anticuerpos monoclonales. ¿Por qué? Porque precisamente con este tipo de inmunoterapia pasiva, lo que estamos generando es ayudándole al paciente a que el cuerpo, a que el antígeno lo reconozca y genere pues esta destrucción que va a tener, ¿no? Y tenemos aquí algo muy curioso que se llama las balas mágicas, así lo llamaron en el libro de Lagas. Encontramos esta gran palabra que dice que en su momento Coley fue el que la descubrió, que dijo que los anticuerpos monoclonales iban a ser las balas mágicas que iban a llevar este tipo de fármacos hacia la célula para poder destruirlas, ¿no? Entonces, pues la inmunidad pasiva puede ser de forma específica, y aquí encontramos a la célula, a los anticuerpos monoclonales, y la no específica, donde involucra la extracción de las células T de la persona, su cultivo y su multiplicación en el laboratorio, y posteriormente se inyecta en esta población expandida en el paciente, ¿no? Y encontramos aquí diferentes tipos de fármacos. Encontramos aquí a los CAR-T, muy conocidos por el antígeno del receptor quimérico que se estimula para poder generar por la destrucción, ¿no? Entonces, tenemos dos diferentes enfoques en la inmunoterapia pasiva y la inmunoterapia activa, ¿no? Que pueden ser ambas específicas y no específicas, dependiendo qué es lo que estamos buscando. Si queremos despertar los puntos de controles de muerte celular, pues tenemos la inmunidad activa. Si queremos nosotros apoyarnos a ver los antígenos de superficie de la célula, pues también tenemos a la inmunidad pasiva, ¿no? Y aquí encontramos esta diapositiva también muy interesante, donde encontramos ya el uso de los medicamentos que nosotros manejamos, ¿no? No sé si recordemos nosotros que los anticuerpos monoclonales pues van a tener un gran impacto en lo que son los sistemas o el tratamiento de la inmunoterapia, ¿no? Como inmunoterapia pasiva, precisamente encontramos a los inhibidores de la angiogénesis, encontramos a los anticuerpos monoclonales biespecíficos, encontramos a las células CAR-T, ¿no? Encontramos este tipo de fármacos que nos van a ayudar precisamente a generar una muerte celular, ¿no? Y en la inmunidad activa encontramos precisamente a estos medicamentos inhibidores de los puntos de control, como el ipilimumab, el atezolizumab, el pembrolizumab, el nivolumab, ¿no? Que van a ayudarnos a generar que se empiece a generar este desbloqueo de los linfocitos citotóxicos 4 y los antígenos de muerte celular, para activarlos y que el sistema inmunológico solita haga su trabajo, ¿no? Y actualmente tenemos aquí también a las vacunas que van a generar una respuesta específica en este tipo de enfermedades. Aquí tenemos al Sipuleucel, que es para cáncer de próstata, que es la vacuna que ya está autorizada por la FDA para poder generar pues este tipo de respuesta. Pero pues miren, esta diapositiva es impresionante, ¿no? El blanco, el objetivo que nosotros tenemos precisamente es esto que se llama célula tumoral, ¿no? Una célula tumoral, pues prácticamente todos hemos visto todo lo que es el estroma celular, el estroma tumoral que tiene, en qué está constituido este estroma tumoral, ¿no? ¿Cómo es que este estroma genera tanto tipo de problema, ¿no? ¿Cómo encontramos nosotros estos bloqueos, esta evasión autoinmune, estos inhibidores de los puntos de control, estas intervenciones terapéuticas que encontramos con el complejo de histocompatibilidad, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos que conocer y que es lo que estamos generando con los fármacos que nosotros actualmente administramos, ¿no? Y precisamente aquí encontramos en esta parte lo que mejor conocemos, que son los anti-PDL1, ¿no? El pembrolizumab, el nivolumab, el atezolizumab, estos fármacos que nos van a ayudar pues prácticamente a que el punto de muerte celular pues se active, ¿no? Que empiece la célula tumoral a quitar este bloqueo que tiene, ¿no?
Encontramos aquí también a la citotoxicidad dependiente de citotóxicos. Encontramos en esta parte, tenemos a las células natural killer que nos van a ayudar también a generar esta muerte celular una vez que el sistema inmunológico se active. Encontramos aquí a los receptores de antígeno quimérico, a los receptores, perdón, de inmunohistocompatibilidad que van a generar pues elevación de muerte celular. Encontramos a las células presentadoras de antígeno también que nos van a apoyar a nosotros también a que la célula pues empiece a reconocer, ¿no? A los citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos también encontramos aquí al macrófago, a las células o a las terapias PAC-T, ¿no? Que van a generar pues que todos estos ahora sí que estímulos que tiene la célula, estas vías de activación que va a tener la célula, pues de que también el sistema inmunológico empiece a despertar y que empiece a generar pues destrucción de la muerte, ¿no? Imagínense todo lo que nosotros tenemos que hacer para poder llegar al núcleo de la célula y que esta célula pues se vea destruida, ¿no? Que la mande directamente a muerte celular, ¿no? Entonces, pues realmente es impresionante cómo es de que los fármacos que estamos nosotros manejando, pues van a generar un mecanismo de muerte de la célula tumoral, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros, no? Sin embargo, pues la complejidad de estos tratamientos ha transformado el cuidado del personal de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, ahorita tenemos que conocer nosotros cómo actúan las células CAR-T, cómo actúan los inhibidores de puntos de control, cómo actúan las células dependientes de citotoxicidad, cómo actúan las células presentadoras de antígeno, cómo se va a llevar la estimulación de citotoxina, la presencia de los interferones, la presencia de los macrófagos, todo lo que debemos de conocer precisamente para poder ayudar o a generar esta efectividad que va a tener el mecanismo de acción de la inmunoterapia, ¿no? Entonces, impresionante lo que tenemos acá y lo que nosotros como personal de enfermería pues tenemos que conocer. Sin embargo, en América Latina, los tratamientos o las inmunoterapias que más se aplican con mayor frecuencia, pues son los inhibidores de puntos de control inmunitario y los anticuerpos monoclonales dirigidos, ¿no? Esas son las inmunoterapias que más utilizamos nosotros en América Latina, exclusivamente lo que es el Pembro, el Nivo, el IPI, el atezolizumab, ¿no? Encontramos aquí los anticuerpos conjugados, los anticuerpos biespecíficos, a los receptores o los inhibidores de los receptores, a los inhibidores del factor de crecimiento, a los inhibidores del endotelio vascular, ¿no? Todos estos fármacos que nosotros actualmente conocemos y que nosotros realmente manejamos, ¿no? Entonces, en América Latina, pues utilizamos estos dos tipos de fármacos impresionantes y que anteriormente teníamos solamente esta nomenclatura. No sé si ustedes recuerdan la nomenclatura anterior que teníamos de anticuerpos monoclonales. Ahorita en el 2022, en una reunión de expertos en Ginebra, se realizó la última modificación de los anticuerpos monoclonales, en donde precisamente ya se empezaron a ver que el anticuerpo monoclonal 100% humano, pues ya se clasifica, ¿no? Ya tenemos mayor clasificación, ¿no? Tenemos a los anticuerpos monoclonales no conjugados o desnudos, a los conjugados, a los biespecíficos, y que los biespecíficos ya se derivan o se clasifican en antígeno IgG y los que son basados en fragmentos, ¿no? Tenemos nosotros aquí que los basados en fragmento, pues tenemos a los anticuerpos que van de puente de células, puentes de receptores, puentes de citocinas y receptores, y también tenemos a los puentes de receptores o a los anticuerpos monoclonales biespecíficos que se unen a dos citocinas, ¿no? Y encontramos aquí un sinfín prácticamente de fármacos que actualmente ya están en el mercado, algunos ya con aprobación de la FDA, algunos todavía en proceso de estudio. Cada día hay más protocolos de estudios precisamente de las inmunoterapias versus otra quimioterapia para poder pues mejorar la terapéutica que tenemos para el cáncer, ¿no? Y como ven ustedes, le digo,
Anteriormente teníamos solamente esta nomenclatura, ahorita ya se agregaron más nomenclaturas, ya tenemos MIG, TUC, no, ya no son solamente monoclonales, ya no son policlonales, sino ya son fragmentados, ¿no? Ya tenemos si son específicos de IgG, si son a base de fragmento, si ya estos van hacia HER2 o hacia una interleucina, si va hacia una interleucina y va hacia un ligando, ¿no? Entonces, ya la característica que tenemos de los anticuerpos monoclonales, pues ya ha ido en aumento, ¿no? Entonces, esto es gracias a toda la historia que tenemos con respecto a los anticuerpos monoclonales, ¿no? Y que realmente, pues, está revolucionando al mundo, ¿no? Algo que nosotros como personal de enfermería, pues, tenemos que conocer, importante, ¿no? Sin embargo, pues obviamente que los mecanismos de anticuerpos monoclonales pues van a tener también su forma de generar, ¿no? ¿Cuáles son estos medicamentos que van a bloquear los receptores, que van a bloquear la señalización, que van a bloquear la señalización directa y van a generar apoptosis? ¿Cuáles son estos medicamentos que van a reclutar al sistema inmune mediante la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ¿no? ¿Cómo es que el sistema celular, las células natural killer, pues van a ocasionar la lisis o la muerte celular, ¿no? ¿Cómo es que vamos a tener estos medicamentos conjugados, no? Que incluso decíamos que este medicamento que va a llevar el francotirador que va a llevar o que va a generar este enlace hacia la célula tumoral para poder hacer destrucción de forma interna, ¿no? ¿Para qué? Para que no genere mayor toxicidad, ¿no? Entonces, pues tenemos este tipo de fármaco, tenemos a los anticuerpos monoclonales que van a inhibir los puntos de control, ¿no? Los anti-PDL1, los anti-PDL1, ¿no? Los antígenos de citotoxicidad mediadas por linfocitos, ¿no? Linfocito T, que es el CTL4, ¿no? Que vamos a tener nosotros actualmente. Entonces, pues los mecanismos de acción de los anticuerpos monoclonales, de la inmunoterapia que tenemos, pues, prácticamente pues son importantes conocerla, ¿no? ¿Cómo es que va a actuar, no? Y cómo es que dependiendo de cada uno de estos mecanismos de muerte celular van a ocasionar una toxicidad en la persona, ¿no? ¿Cómo es de que esa toxicidad puede ser diferente, no? Hay mucha bibliografía en donde encontramos pues este tipo de mecanismos, estos tipos de muerte que tenemos, ¿no? Sin embargo, pues actualmente en el 2026, del 2023 al 2026, pues ya encontramos a la medicina, a las terapias dirigidas, encontramos a la medicina de precisión, ¿no? Y aquí es muy importante recalcar que en el 2023 se hizo un estudio para los pacientes con cáncer de colon y gástrico que se llama Estudio Atomic, en donde encontramos nosotros el fármaco como el atezolizumab, que es un medicamento inhibidor de los puntos de control, más quimioterapia adyuvante, que redujo el 50% de riesgo de muerte y que aumentó la sobrevida libre de enfermedad de un 86% que se tenía, de un 76% que se tenía a un 86% en los últimos 3 años, ¿no? Que realmente nos comentaban hace ratito, ¿cómo tú quieres, a lo mejor no es lo mismo que te digan vas a vivir 29 semanas a que vas a vivir solamente 6 semanas, ¿no? Pues nos gustaría vivir más tiempo. Y entonces es importante conocer los estudios que actualmente están en el mercado y ver cómo es que la sobrevida libre de enfermedad pues va a un aumento, ¿no? En el ensayo Matterdom encontramos el uso del durvalumab, que es inmunoterapia con quimioterapia perioperatoria, aumentó la supervivencia libre de progresión de 2 años al 67% versus 59 años, ¿no? A lo mejor esta pequeña periodo que tenemos que aumentó, pues precisamente pues es algo para el paciente, ¿no? Y actualmente tenemos ya medicamentos que ya están dirigidos hacia a los inhibidores del KRAS, ¿no? Tenemos aquí al cetoracib, tenemos el adagrasib, a las vacunas dirigidas a mutaciones específicas del KRAS, ¿no? Encontramos en la terapia dirigida a la medicina de precisión, ¿no? Y también encontramos algo muy importante que son los anticuerpos conjugados, ¿no? ¿Cómo es que estos fármacos juegan el futuro que actualmente se utiliza, ¿no? El uso de la quimioterapia sistémica con esta terapia dirigida que nos va a ayudar precisamente a que la muerte pues sea mucho más, mucho mayor
que actualmente que solamente la quimioterapia normal, ¿no? Con la toxicidad, pues a lo mejor un poco más limitada, ¿no? Y encontramos aquí dos medicamentos importantes, que es el trastuzumab deruxtecan. Encontramos aquí el uso de estos medicamentos que encontramos aquí en los inhibidores de la topoisomerasa 1 unido a un anticuerpo monoclonal que reconoce la proteína HER2, que ya se está utilizando trastuzumab, que lo trae HER2 ahorita actualmente. Entonces, pues vemos aquí cómo es de que los anticuerpos conjugados pues también están generando pues esta medicina que actualmente tenemos, ¿no? Tenemos también al sacituzumab govitecan, el anticuerpo monoclonal dirigido contra TROP2, más un agente quimioterapéutico llamado SN38, que es el metabolito activo del irinotecan, ¿no? Entonces, empezamos a ver ahorita nosotros actualmente estas terapias conjugadas, ¿no? Empezamos a meter las terapias conjugadas, ¿no? Que pues obviamente hay que saber cómo se utilizan las terapias o los medicamentos conjugados, ¿no? Los mejor conocidos como los ADC. Sin embargo, para poder utilizar estos medicamentos, pues también tenemos que tener la forma, ¿no? ¿Cómo es que son específicos o cómo podemos nosotros generar este tipo de intervenciones, ¿no? Sabemos que la biopsia líquida pues toma un gran poder ahorita en el cáncer metastásico. Incluso hay un estudio que se llama Estudio Sirena, donde se utilizó la biopsia líquida para detectar mutaciones en SR1 y cambiar precozmente a camisestrant, ¿no? Encontramos aquí prácticamente el juego de la medicina de precisión, el uso de las biopsias líquidas. Aquí en México, el año pasado precisamente tuvimos un tema en donde abordamos precisamente lo que es la medicina genómica, en donde hablamos del papel que utilizaba o que tenía el personal de enfermería en las biopsias líquidas y por qué era tan importante que nosotros conociéramos en qué momento se podían hacer estas biopsias en el tratamiento del paciente y generar pues obviamente una medicina personalizada, ¿no? Entonces, pues es importante el uso de las biopsias líquidas para este tipo de estrategias terapéuticas, ¿no? También es importante conocer que la rehabilitación durante el proceso que tiene esta aplicación de estas terapias, pues es importante. ¿Por qué? Porque hay estudios que generalmente cuando se programan ejercicios supervisados, reducen la mortalidad y la recaída del paciente, ¿no? Es importante, a lo mejor ahorita no le hemos dado tanto realce a lo que es la rehabilitación dentro del periodo oncológico, de antes de la enfermedad, durante la enfermedad y después de la enfermedad, ¿no? Manejar este tipo de terapia unido con rehabilitación oncológica, unido con los ejercicios, pues van a generar que el paciente pues tenga una mayor sobrevida, ¿no? Entonces, es importante cómo es de que nosotros como personal de salud, como personal de enfermería, utilicemos estas estrategias no farmacológicas para poder generar pues una mayor sobrevida del paciente, ¿no? También algo muy importante que se realizó en Asia fue un estudio en donde el ritmo circadiano pues también es importante, ¿no? Nos decían en este estudio, hablaba precisamente que el uso de la inmunoterapia antes de las 15 horas mejoraba el resultado con una mayor actividad inmunitaria matutina, ¿no? Pues obviamente nuestro cuerpo está acostumbrado a estar en alerta, a estar mucho más despierto por la mañana, ¿no? Y que el ritmo circadiano de este tipo de pacientes, pues de todas las personas, pues es importante, ¿no? Que la quimioterapia antes de las 3 de la tarde, la inmunoterapia antes de las 3 de la tarde, pues tiene un mayor efecto, ¿no? Sin embargo, pues hay que buscar la forma para que esto pues se pueda hacer, ¿no? Este es un estudio que se hizo en Asia en el 2022, entonces el ritmo circadiano pues sí realmente como estrategias no farmacológicas es importante la administración de estos nuevos fármacos, ¿no? Y también tenemos otros avances en el cáncer de próstata, tenemos enzalutamida combinada con privación de andrógenos, el mieloma múltiple que ya tiene ahorita las terapias CAR-T. Actualmente para América Latina no lo maneja, solo se está utilizando en el área en España, es donde tenemos mayor, ahora sí que mayor tratamiento, están autorizados ellos para aplicar esa terapia CAR-T. Entonces, el Carvykti
es un medicamento que nos va a generar pues este tipo de terapias en el paciente con mieloma múltiple, ¿no? Y si nos ponemos a investigar, ahorita para el cáncer de pulmón ya tenemos otras terapias, ¿no? El uso del tarlatamab, el uso del trastuzumab, el uso del fesgo con pertuzumab. Estas terapias que ya están generando pues un mayor impacto a nivel, ¿no? Oncológico, ¿no? Como una respuesta a tratamiento precisa, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que conocer que también las toxicidades inmunomediadas por los anticuerpos monoclonales, por la inmunoterapia versus a la quimioterapia, pues actualmente pues es muy grande, ¿no? Aquí tenemos prácticamente que la quimioterapia tradicional, pues ya sabíamos qué es lo que vamos a encontrar con el paciente, encontrábamos alopecia, encontrábamos neutropenia, encontrábamos náusea, encontrábamos mucositis, ¿no? Sabíamos cómo manejar todos estos eventos que teníamos, esas toxicidades que teníamos, ¿no? El uso de los antibióticos, el uso de los factores estimulantes de colonia, de granulocitos, ¿no? Todas estas toxicidades ya la teníamos controlada, ¿no? Sin embargo, pues los medicamentos, los efectos adversos inmunomediados o relacionados a la inmunoterapia, pues prácticamente son impredecibles, ¿no? A veces son retardadas, pueden aparecer tras finalizar el medicamento, puede ser de carácter inflamatorio y autoinmune, ¿no? Puede generar todas las dermatitis, colitis, neumonitis, tiroiditis, todas las citis, como dice aquí el sufijo de la citis con los órganos, ¿no? Y principalmente frenar la respuesta inmune, ¿no? El hecho de utilizar estos medicamentos, también sabemos cómo utilizarlos actualmente, el uso de corticoides, el uso de inmunosupresores, la suspensión del tratamiento de los fármacos, pues también es parte, ¿no? Del manejo de lo que es la inmunoterapia, ¿no? Tenemos que conocer que también estos medicamentos nos van a ocasionar inmunosupresión, nos van a ocasionar riesgo de infección. También nos van a hacer un efecto off-target, que prácticamente es que no reconozca a la célula, prácticamente causando un efecto adverso no deseado, ¿no? Que se pueden activar otras células y que ocasione pues una destrucción a nivel sistémico, ¿no? Y los problemas relacionados con las cadenas o estructuras del anticuerpo, que son problemas de estabilidad, producción, ensamblaje, que pueden causar efectos adversos o reducir la eficacia del tratamiento que tenemos, ¿no? Y precisamente, pues esto también nos corresponde, ¿no? Conocer cómo es que el fármaco se tiene que utilizar, se tiene que administrar, cuál es la estabilidad que tiene el medicamento, ¿para qué? Para que no ocasione pues esta reducción de la eficacia, ¿no? Yo le comentaba hace rato a la doctora Paula, decía, el costo-efectividad es dependiente del personal que lo administra, ¿no? Del personal que va a almacenar, del personal que va a administrar, del personal que va a preparar estos fármacos, pues es la responsabilidad que tenemos nosotros con este tipo de fármacos, ¿no? Y sabiendo que estos medicamentos, pues son medicamentos de alto costo y de especialidad, pues que van a generar que tengamos pues mayor precisión al utilizar estos tipos de fármacos, ¿no? Y aquí encontramos una serie de respuestas de toxicidades que se pueden encontrar dentro de cada uno de los escenarios que tenemos en el paciente oncológico, ¿no? Encontramos medicamentos relacionados a la infusión, reacciones relacionadas a la infusión, encontramos fiebres, escalofríos, prurito, náuseas, ¿no? El paciente, pues, ¿cómo se tiene que manejar ese tipo de paciente, no? Encontramos efectos inmunomediados como vitiligo, problemas de colitis, problemas de diarrea y problemas endocrinos, neumonitis, que nos hablaban mucho de los pacientes que están con trasto de tetano, ¿no? Hepatitis, ¿no? Estos fármacos que nos van a ocasionar efectos adversos, ¿no? Precisamente tenemos a las toxicidades específicas según la diana, los antiangiogénicos que van a aumentar la hipertensión, que van a tener un riesgo mayor de hemorragia, ¿no? A los anti-HER2 que podemos encontrar insuficiencia cardíaca, vamos a encontrar cardiotoxicidad en ese tipo de pacientes, ¿no? A los pacientes que tienen inhibidores o inhibidores de factor de crecimiento del endotelio,
epidérmico, vamos a encontrar rash, aniforme, querosis, ¿no? Una piel que va a estar agrietada, un acné aniforme, ¿no? Vamos a ver cómo el acné o cómo la piel se empieza a engrosar, cómo los pacientes van a tener problemas severos en la piel, ¿no? Entonces encontramos este tipo. Pero algo que tenemos que cuidar mucho con la aplicación de estos medicamentos, pues prácticamente es el síndrome de liberación de citocinas, ¿no? En donde encontramos este efecto que va a generar pues una tormenta que bien la veíamos cuando el paciente de COVID fallecía. ¿Por qué se murió el paciente de COVID? Porque tuvo una liberación de citocinas, hubo una tormenta de citocinas en el paciente y que generalmente pues genera inflamación sistémica y que el paciente pues termina falleciendo, ¿no? Entonces tenemos aquí el síndrome de liberación de citocinas, también tenemos en los INCAS, ¿no? Las reacciones o la toxicidad por neurotoxicidad relacionadas con estos fármacos, ¿no? Y que pues al final de cuentas tenemos que saber que estos fármacos van a ocasionar una urgencia médica o una emergencia médica, ¿no? Saber poder identificar estos efectos que van a tener el síndrome de liberación de citocinas, pues es de suma precisión, ¿no? ¿Cómo es de que tenemos que diagnosticarlo? ¿Cómo le tenemos que decir a los pacientes? Si tienes fiebre, si tienes escalofrío, si sientes que te baja la presión, bueno, todos esos datos, cómo empezar nosotros a educar a nuestro paciente, ¿no? Sin embargo, pues tenemos aquí algo bien importante, el pilar de la enfermería oncológica, ¿no? La preparación, la bioseguridad, la administración, la monitorización de estos efectos, ¿no? Hay que generar una educación proactiva al paciente, hay que decir a los pacientes, esto es lo que puede ocasionar, esto es lo que puede pasar, ¿no? Y pues obviamente tener un manejo estandarizado en las guías de práctica clínica con el uso de las taxonomías, ¿no? Ya sean Lambda-NIC, no proceso de atención a la enfermería, PAE, ¿no? Sin embargo, pues hacer prácticamente este match que vamos a tener nosotros para poder proporcionar el cuidado durante y antes y durante la preparación y administración de estos fármacos, ¿no? Es importante la valoración basal, es importante también la preparación estéril que tienen estos fármacos, que siempre nos dicen que no se tienen que agitar, que no se tienen que precipitar, que no se tienen que desnaturalizar estas proteínas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son proteínas que van a tener estos fármacos, ¿no? El uso de la premedicación, el uso de los antihistamínicos, el uso del paracetamol, el uso de los corticoides, si en caso estuviera indicado, ¿no? Y importante la infusión de estos fármacos, ¿no? Cómo se tienen que administrar, hacer un doble chequeo antes de la administración, generar, valorar las constantes vitales, premedicar al paciente si lo necesita, hay que educar al paciente de qué es lo que va a sentir. Durante la administración, la monitorización continua, la vigilancia y las respuestas relacionadas a la infusión, ¿no? Y posteriormente, pues también hay que decirle al paciente cómo se tiene que cuidar, ¿no? Esto es con respecto a la parte intravenosa, ¿no? Sin embargo, hoy en el 2026, la administración de anticuerpos monoclonales pues ha evolucionado, ¿no? Para priorizar la comodidad del paciente y la eficacia hospitalaria, ¿no? Aunque la vía intravenosa sigue siendo el estándar para muchos tratamientos, la vía subcutánea ha ganado un terreno masivo, ¿no? Entonces tenemos aquí principalmente al uso de los medicamentos anticuerpos monoclonales ya en su modalidad o ya en su versión subcutánea, ¿no? Que tenemos que conocer precisamente cómo se administran estos fármacos, qué es lo que se va a ocasionar o qué es lo que puede ocasionar, ¿no? Tenemos aquí la vía intravenosa, tenemos aquí los anticuerpos monoclonales que van a ocasionar, ¿no? O cómo se van a administrar de forma subcutánea, ¿no? O intravítrea, que son muy poquito de los casos, y las vías como especiales como la intramuscular o la vía oral que vamos a tener, ¿no? Ahorita, pues, los anticuerpos monoclonales que ya son de forma subcutánea, pues nos ahorran tiempo, ¿no? Ahorita teníamos anteriormente la aplicación del daratumumab de 4 a 7 horas que se aplicaba, hasta 12 horas que dábamos al daratumumab. Actualmente se puede administrar en un tiempo menos de 3 a 5 minutos en una vía subcutánea, ¿no? Aquí en México, rituximab, pues todavía lo manejamos de vía intravenosa, sin embargo, nos dice la literatura, ¿no? Que también existe la vía subcutánea, que la podemos administrar de 5 a 7 minutos. El trastuzumab, que ya lo vemos acá, que se administraba anteriormente de 30 a 90 minutos, pues ahorita ya lo aplicamos en 2-5 minutos que estamos aplicando estos fármacos, ¿no? Y el combo que tenemos actualmente, que es el pertuzumab,
que anteriormente lo aplicábamos de 2 a 3 horas per tu trasto en vía intravenosa. Ahorita ya lo estamos aplicando de 5 a 8 minutos, si es mucho, este tipo de fármacos, ¿no? Sin embargo, pues es importante considerar que este tipo de fármaco, pues por la cantidad que tiene o el vehículo que tiene este fármaco, pues también tenemos que conocer cómo se administra, ¿no? Esta es la importancia de la capacitación, ¿no? Cómo administrar los fármacos, en dónde se administran los fármacos, porque a pesar que estamos en el 2026, hay muchas personas o muchas enfermeras que les da miedo administrar los medicamentos en el vasto del músculo, que les da miedo administrar medicamentos en lo que es la zona periumbilical, cuando actualmente este tipo de fármaco pues tiene este tipo de aplicación, ¿no? Es importante la técnica de administración de estos fármacos, que no se tiene que masajear, que también hay que preguntar a los pacientes si son alérgicos a la hialuronidasa, ¿no? Porque este es el vehículo que va a tener este tipo de fármacos para poder administrar, ¿no? La observación posterior a la inyección de estos fármacos, pues también hay que ver si no presentan rash, si no presentan fiebre, si no hay disnea, si no hay una reacción adversa o neumonitis del paciente, ¿no? Entonces, estos tipos de fármacos pues se administran precisamente en el abdomen o en el músculo. Debe estar a temperatura ambiente este tipo de medicamentos. Hay que recordar que la absorción va a depender de la hialuronidasa, entonces hay que preguntar a los pacientes si son hipersensibles a este tipo de terapias, ¿no? En caso de que el paciente pues sea alérgico o que tenga una reacción de hipersensibilidad por hialuronidasa, pues se debería devolver este medicamento a una vía intravenosa, ¿no? La precisión local nos dice que es una presión suave, sin masajear, y la zona, sin masajear la zona en donde se aplicó este fármaco, ¿no? Entonces, pues prácticamente el uso de los anticuerpos monoclonales, pues ya ha avanzado, ya tenemos mayor biotecnología con respecto a estos fármacos, entonces, pues ya nos están generando pues todo un proceso mejor para la administración de estos fármacos, ¿no? Sin embargo, pues el autocuidado y la alfabetización en la salud, toda esta parte proactiva que nosotros tenemos que considerar, ¿no? Decir a los pacientes qué medicamentos se está utilizando, darle, este es un programa español de España en donde prácticamente nos decían la importancia que tiene la tarjeta de alerta, la comunicación que tenemos que tener con el paciente 24/7, la adherencia a los fármacos, a los corticosteroides, ¿no? Y la suplementación que tienen que tener estos pacientes con calcio y vitamina D por todos estos efectos que generan los corticoides de manera prolongada, ¿no? Y que son de forma sistémica, ¿no? Entonces, hay que trabajar en estos kits de educación al paciente, pues para mejorar la alfabetización del paciente oncológico, ¿no? O para mejorar el autocuidado del paciente y que sea de forma proactiva, ¿no? Llevar al paciente de una forma dependiente a ser independiente con ese tipo de terapias, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos que considerar todo el equipo de salud, ¿no? Vean ustedes cómo el personal de enfermería, pues está relacionado prácticamente con el cuidado multidisciplinar. ¿Cómo encontramos aquí al oncólogo médico? ¿Cómo encontramos aquí a los especialistas clínicos? A todos estos médicos que nos van a ayudar, pues a responder precisamente hacia las toxicidades inmunomediadas o las toxicidades relacionadas a la inclusión de estos fármacos, ¿no? El paciente la familia del paciente que es de suma importancia, ¿no? Todo, presentarle a ellos la sintomatología que puede tener para poder diagnosticarlo de manera oportuna, ¿no? Y que también la farmacia hospitalaria, también los químicos, también los farmacéuticos, pues también juegan una parte importante, ¿no? En las preparaciones, en las interacciones, en la dispensación de estos fármacos que van a ocasionar, pues le digo, costo-efectividad, ¿no? ¿Cómo es que la efectividad del medicamento se va a generar, no? Sin embargo, pues la complejidad de los medicamentos, de las reacciones, exige un ecosistema colaborativo donde la enfermera actúa como el radar clínico central y puente de comunicación, ¿no? Aquí es donde nosotros tenemos que conocer lo que es la práctica avanzada, aquí es donde tenemos que conocer al coach de enfermería, aquí es donde tenemos que conocer a la enfermería navegadora, la enfermería como consultoría, ¿no? Todos estos sistemas que ya actualmente tenemos en el personal de enfermería para poderlo poner en práctica, ¿no? Como este puente que va a generar, ¿no? Y pues para terminar esta plática, pues sabemos que la ciencia, pues es
el presente y el futuro que tenemos ahorita, ¿no? Los anticuerpos monoclonales y la inmunoterapia ya son el estándar del cuidado, ¿no? Transforman el pronóstico oncológico al reactivar la propia biología y la defensa del paciente, ¿no? Las toxicidades exigen desaprender la oncología tradicional, que es la quimioterapia sistémica, hacia una vigilancia que debe ser de forma sistémica, continua, que debe ser guiada exclusivamente por el reconocimiento precoz de patrones autoinmunes, ¿no? Y que definitivamente el liderazgo clínico, la enfermera moderna como arquitecta del cuidado, ¿no? Desde la bioseguridad hasta el soporte emocional. Su rol holístico, ¿no? Es la garantía que va a definir la seguridad en los tratamientos de alta tecnología, ¿no? El personal de enfermería oncológica liderando como siempre el futuro del cuidado, ¿no? Tan importante que es esta plática para que nosotros empecemos a conocer lo que nos toca como responsables en esta especialidad, ¿no? Entonces, pues, no me queda más que agradecer, ¿no? Este tiempo, esta oportunidad que me dio la Sociedad Latinoamericana de Enfermería Oncológica para poder exponer acerca de los avances que hay en la inmunoterapia, ¿no? Los avances que ya tenemos en México, los avances que hay a lo mejor en otros países como Argentina, como Brasil, donde están ahorita nuestros compañeros, ¿no? Chile, Uruguay, ¿no? ¿Qué tanto nosotros podemos apoyar precisamente a este tipo de efectividad de los tratamientos, ¿no? Y pues no me queda más que invitarlos, ¿no? Tenemos el Congreso de la Sociedad Latinoamericana, tenemos el Congreso de la Sociedad de Enfermería Oncológica aquí en México, en el Estado de México, 25 y 26, del 7 al 8, 7, 8 y 9 de la Ciudad Latinoamericana. Y pues muchísimas gracias, jefe Gerardo, licenciada Sandra, por esta parte, doctora Raquel, que es la presidenta de la Sociedad Latinoamericana. Saludos y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por todo este conocimiento que el día de hoy nos ha brindado. Creo que es una responsabilidad de los que ejercemos la enfermería oncológica siempre estar actualizados con respecto a los nuevos tratamientos, sobre todo que entendemos que la oncología ahora es una oncología de precisión, que hay estudios que ayudan a que los tratamientos sean más precisos, con menos toxicidad y con mejores efectos con respecto a la evolución de las neoplasias. Vamos a pasar ahora a una serie de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, los puede comentar. Vi que, bueno, en los comentarios alguien nos pregunta, la compañera Blanca García Cruz, ¿para quién es la inmunoterapia pasiva y para quién es la activa? La quimioterapia pasiva prácticamente es la que más tenemos actualmente, es el uso del pembro, el uso del nivolumab, el uso del ipilimumab, todo lo que más alcance tenemos. Las quimioterapias activas están un poco limitadas, solamente tenemos el uso de la vacuna de la BCG para el paciente con cáncer de vejiga, es donde está puesta este tipo de vacunas. Entonces, va a depender mucho de lo que estamos esperando y de la tecnología que tengamos, y también algo importante, de lo que tenemos aprobado en nuestro país. Entonces, esa es la parte que tenemos que conocer nosotros, ¿no? Como ustedes pueden ver, la inmunoterapia son los enfoques que tienen, o la biotecnología que utiliza estos tipos de fármacos para poder generar una respuesta, ¿no? Entonces, definitivamente no te puedo decir, van dirigidos hacia este lugar, van dirigidos hacia ese lugar. Pembrolizumab ya está apostando prácticamente a muchos cánceres, linfomas, mama, colon, pulmón, ¿no? Está el pembro, que es un medicamento inhibidor de los puntos de control, que entra como inmunoterapia activa, pues ya prácticamente está generando pues esta mayor respuesta, ¿no? Entonces, pues va dirigido a muchos cánceres, ¿no? Muchas gracias, doctora. Pues dentro de otros comentarios, María del Rosario Caballero dice: excelente presentación, gracias por compartir. Tenemos también a la compañera Emilia García Reyes, excelente presentación. Claudia Angélica López, muchas gracias, doctora Yesenia, por este tema. Judith Treviño también agradece por este tema y esa información, doctora.
gracias a ustedes por asistir. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Los invitamos al Congreso Latinoamericano de Enfermería Oncológica 7, 8 y 9 de octubre en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Claro, doctora. No sé si alguien de la Sociedad Latinoamericana de Enfermería Oncológica quiere hacer algún comentario. Buenas noches a todos los que se webinar. Nada, solamente invitarlos a lo que decía la colega Yesenia, a participar del congreso anual de este año. Por otro lado, también invitarlos a, bueno, seguir las redes de SLEO, donde van a estar también de las distintas actividades. Por otro lado, también nosotros en este mes tenemos un curso de niveloterapia que está vigente también desde la sociedad. Así que también los invitamos bueno, a poder compartir experiencias a través de este curso, que también, bueno, hemos destinado a poder orientarnos, darnos herramientas de la quimioterapia, ¿no? Puntualmente de este aspecto. Así que están todos invitados a participar, a sumarse a ese curso y, bueno, estar en nuestras redes al tanto de todas las actividades que va a haber este año. Esperamos que sean muchas. De nuestra parte, muchísimas gracias, colegas de México. La verdad que es un gusto para nosotros contar con su presencia, excelente presentación. Bueno, creo que están los mensajes de todos los asistentes ahí en el chat que agradecen por todo. Y bueno, de nuestra parte, muchas gracias por todo y nos estaremos encontrando en la siguiente actividad. Muchas gracias, maestra. Pues también es un honor para mí haber sido el moderador de este evento. Quedamos completamente a sus órdenes por parte de la Sociedad Nacional de Enfermería Oncológica aquí en la Ciudad de México y también en los diferentes estados donde ya tenemos miembros que son parte de ese movimiento importante de la enfermería oncológica a nivel nacional. Doctora, muchas gracias y pues de nuevo mi gratitud a cada uno de ustedes. Gracias, jefe, que estén muy bien.